En 1922, un chico de 15 años se presentó a su primer día de trabajo en un pequeño taller mecánico en Tokio, Japón. El dueño, quien se preguntó si el niño estaba preparado para este tipo de trabajo, lo asignó a limpiar el taller y a cuidar a su hijo en vez de reparar autos. Para ese entonces, nadie pensaba mucho en él, tampoco les importaba, pero solo porque no tenían idea de en quién este niño se llegaría a convertir. Unas décadas más tarde, y este niño, Soichiro Honda, ahora competía con las marcas de carros más grandes del mundo y al mismo tiempo era dueño de la empresa más grande de motocicletas. Esta es la historia de cómo un niño japonés pobre pasó de cuidar niños a construir una de las empresas más poderosas del planeta, Honda Motors. La historia comienza en 1906, en un pequeño pueblo asolado por la pobreza llamado Tenryu Shizuoka, al pie del monte Fuji. Fue ahí donde Jihei Honda y su esposa dieron la bienvenida a su primer hijo, Soichiro Honda. El padre de Soichiro era un herrero local del pueblo que también arreglaba bicicletas como segundo trabajo, mientras que su madre era tejedora. Criado en situaciones económicas difíciles, Soichiro perdió a 5 de sus hermanos debido a la falta de recursos médicos. Cuando Soichiro tenía 8 años, estaba paseando por el pueblo cuando de pronto escuchó un ruido extraño que atrajo su atención. Siguió el sonido hasta que se encontró con una extraña pieza de máquina que rodaba sobre 4 ruedas. Esta máquina era un Ford modelo T y Soichiro quedó sorprendido por lo que acababa de presenciar. Fue el primer auto que vi. ¡Qué emoción! No podía entender cómo podía moverse por su propia cuenta, y cuando pasó por lado mío, sin siquiera pensar por qué, me encontré corriendo detrás de él tan fuerte como podía. Esta experiencia dejó una marca en su vida que cambiaría para siempre la forma en que miraba las máquinas. Aprendió a utilizar las cuchillas de la maquinaria agrícola y a reparar bicicletas. Estaba fascinado por todo tipo de aparatos y motores. Pero Soichiro odiaba la idea de ir a la escuela y en lugar de buscar una educación adecuada, pasó la mayor parte de su infancia ayudando a su padre a reparar bicicletas. Su falta de interés en la escuela afectó sus calificaciones tan terriblemente que utilizó un pedazo de goma que encontró para falsificar el sello de su familia en su reporte de notas. De esa manera su padre no tendría que firmar y ver sus malas calificaciones. Finalmente no tuvo tanta suerte y fue atrapado. Su padre lo castigó poniéndolo de rodillas y se quedó ahí durante un día entero sin siquiera almorzar. En 1922, Soichiro leyó un anuncio en el periódico sobre una empresa de taller mecánico en Tokio llamado Art Shokai. Supuso que, dado que la empresa era uno de los talleres de automóviles más populares de la ciudad, podrían necesitar nuevos trabajadores. Por lo tanto, le escribió una carta a Art Shokai preguntando por trabajo, y afortunadamente recibió una respuesta positiva. Fue entonces, a la edad de 15 años, cuando Soichiro abandonó la escuela, se fue de casa y se dirigió directo a Tokio en busca de sus sueños. Cuando Soichiro llegó a Tokio, se asombró al ver lo rápida y diferente que era la vida de la ciudad en comparación con el pueblo del que venía. Cuando llegó al taller, el dueño de la tienda, Yuzo Sakakibara, ya tenía un trabajo preparado para él: cuidar a su pequeño hijo. Soichiro se decepcionó al ver que durante los siguientes meses, apenas ganando dinero y las únicas tareas laborales que le asignaban era cargar a un bebé bajo su espalda. La única razón por la que decidió quedarse fue por vergüenza de volver a casa como un fracasado y enfrentarse a sus padres. Con el paso del tiempo, el dueño no pudo mantener la gran demanda de su negocio de automóviles, por lo que finalmente llamó a Soichiro para que lo ayudara. A pesar de que el pequeño Soichiro comenzó haciendo tareas menores, poco a poco fue ascendiendo de rango hasta convertirse en un mecánico de confianza. Su talento y dedicación llamó la atención del dueño, quien decidió apegarse al pequeño Soichiro y enseñarle no solo las reparaciones mecánicas, sino también el aspecto comercial de la empresa.
Aunque el trabajo de reparación de Art Shokai incluía tanto automóviles como bicicletas, los vehículos no eran tan populares como lo son ahora. En aquel entonces, los autos en Japón no solo eran un lujo que la gente rica se podía comprar, sino que también la mayoría de los carros eran traídos del extranjero. A través de su trabajo, Soichiro se familiarizó con una gran variedad de automóviles, incluyendo Lincolns, Mercedes, Daimlers e incluso varias motocicletas que llevaban al taller. Soichiro se esforzó en todo lo que podía para expandir su conocimiento y comprensión del oficio, y fue precisamente aquí, a través de esta empresa, donde Soichiro también se introdujo en el mundo de las carreras de autos. En esos tiempos, los deportes de motor estaban ganando popularidad alrededor de Europa, América e incluso Japón, y en 1923, el señor Sakakibara comenzó a construir autos de carreras con la ayuda de sus trabajadores, incluyendo Soichiro. Fue entonces cuando se creó el carro más preciado del taller, el Curtiss. El Curtiss se fabricó utilizando un motor usado de un biplano estadounidense llamado Curtiss, colocado sobre el chasis de otro automóvil estadounidense, el Mitchell. Este automóvil compitió en el quinto campeonato japonés de automóviles en 1924, tomando un impresionante primer lugar con el hermano de Sakakibara como piloto y Soichiro como ingeniero acompañante. Fue una experiencia especial para el joven de 17 años, que desde entonces el automovilismo se había convertido en su religión. En 1926, Soichiro fue reclutado para el servicio militar de Japón, pero no pasó los exámenes médicos ya que revelaron que era daltónico, por lo que fue excluido del ejército y pudo seguir trabajando en Art Shokai. Para 1928, Yuzo Sakakibara quería expandir su negocio, por lo que decidió abrir una sucursal de Art Shokai en Hamamatsu. Creía que no había mejor hombre para dejar a cargo que el joven Soichiro, y a la edad de 21 años, Soichiro Honda fue llamado para dirigir la nueva sucursal. Sin embargo, el taller de reparación de Soichiro tuvo problemas durante el primer año. En gran parte, era porque la gente no confiaba dejar sus autos con alguien tan joven y tan nuevo, por lo que Soichiro tuvo que sobrevivir de los carros sobrantes que otros talleres desechaban. Aún así, el joven utilizó todo el conocimiento y habilidades que había adquirido, y con el paso del tiempo, logró crecer su negocio con mucho éxito. Para el año 1930, su nuevo taller pasó de ser un trabajo de un solo hombre a una plantilla de 30 personas. La sucursal creció a un ritmo increíble durante los siguientes años, y con tanto trabajo por hacer, Soichiro tuvo que traer a su esposa para ayudar a administrar la empresa. Aunque Soichiro era conocido como un mecánico talentoso, también era un gran piloto de carreras, y esta fue otra habilidad que lo ayudó a sobresalir entre sus compañeros. Dentro de su taller, Soichiro construyó un coche de carreras al que llamó Hamamatsu, en el que logró establecer un récord de velocidad conduciendo a 120 kilómetros por hora, un récord que se mantuvo durante 20 años en Japón. Sin embargo, las carreras de aquella época eran mucho más peligrosas de lo que son ahora, y en junio de 1936, Honda estuvo involucrado en un fuerte choque mientras conducía su Hamamatsu en los suburbios de Tokio, donde casi pierde la vida. Terminó fracturándose el brazo izquierdo, un hombro dislocado y el rostro dañado. A pesar de pasar un tiempo en el hospital curando sus heridas, Soichiro regresó a la pista de carreras solo 4 meses después. Sin embargo, su familia no estaba de acuerdo con su regreso a las carreras, y después de varias discusiones con su esposa y su padre, Soichiro nunca más volvió a correr. En 1936, Honda se cansó y se aburrió de su trabajo de reparación. Quería hacer algo más, por lo que planeó moverse hacia la fabricación de piezas de automóviles. Propuso convertir la sucursal de Hamamatsu en una compañía separada para este propósito, pero los accionistas de la compañía no estuvieron de acuerdo con él. Los inversores vieron que los pedidos actuales y la carga del trabajo del taller estaban generando suficientes ganancias y no querían arriesgarse con otro negocio que creían innecesario. Debido a esto, Soichiro decidió abrir su propia empresa para fabricar anillos de pistón y fundó el Tokai Seiki Heavy Industry y puso a su amigo más cercano, Shichiro Kato, como presidente de su nueva empresa.
Soichiro y Kato trabajaron incansablemente en su nueva empresa y juntos comenzaron un centro de investigación para los anillos de pistón. Soichiro, en particular, todavía trabajaba en su sucursal de Hamamatsu, pasando sus días en el taller de reparación y sus noches desarrollando pistones. Por mucho tiempo lucharon por lograr algún avance, y durante los siguientes años, Soichiro había trabajado tanto que terminó perdiendo mucho peso y su rostro se veía demacrado. Todo el estrés que pasaba por su cuerpo y mente lo hacían parecer una persona totalmente diferente, y después de una serie de fracasos, Soichiro decidió inscribirse como estudiante de medio tiempo en el Instituto Industrial de Hamamatsu para mejorar su conocimiento de la metalurgia. No fue hasta 1939 cuando Soichiro finalmente crearía un pistón exitoso. Confiado en su diseño, renunció a su trabajo en Art Shokai y procedió a trabajar a tiempo completo en su nueva empresa. Honda comenzó a producir pistones día tras día, pero sus creaciones todavía tenían fallas y les faltaba la calidad necesaria. Toyota se puso en contacto con Soichiro para fabricar pistones para su empresa, y de los 50 que envió, solo 3 pasaron el estándar de Toyota. Fue una gran decepción para Soichiro, pero nunca se dio por vencido. Pasó los siguientes años viajando por Japón, visitando empresas y universidades para mejorar su conocimiento sobre la fabricación de anillos de pistón. Y después de haber ganado confianza en su conocimiento y experiencia, Soichiro lo intentó una vez más, y el resultado fue increíble. Sus nuevos pistones no solo pasaron el control de calidad, sino que también comenzaron a recibir pedidos de todo el país, tanto que la empresa pasó a emplear alrededor de 2,000 personas solo para ponerse al día con los pedidos. Las cosas empezaron a verse muy bien para Soichiro y su compañía, hasta que Japón estalló la Guerra del Pacífico en 1941 y la compañía de Soichiro quedó bajo el mando y control directo del Ministerio de Municiones. Al año siguiente, Toyota tomó cargo del 45% del capital social de la empresa y Soichiro fue bajado de su puesto de presidente a director general. Las cosas fueron de mal en peor, ya que muchos hombres que empleaba Honda tuvieron que renunciar a su trabajo al ser reclutados para el servicio militar, y su empresa comenzó a caer. Soichiro hizo todo lo que pudo para mantener su empresa a flote, pero no estaba preparado para lo que vendría más adelante. En 1944, las sirenas de ataque aéreo comenzaron a intensificarse en Japón, y se hizo muy evidente que el país se dirigía hacia una fuerte derrota. Hamamatsu estaba en gran peligro y la compañía de Soichiro fue alcanzada por una bomba, destruyendo toda la fábrica. La empresa sufriría una segunda desgracia en enero de 1945, cuando el terremoto de Nankai sacudió la región y derribó la segunda fábrica de Honda. Japón finalmente se rindió en agosto de 1945, pero para entonces Soichiro había perdido casi todo. Después de la guerra, Soichiro decidió vender lo que quedaba de su compañía a Toyota por una suma de 450,000 yenes, y anunció públicamente que se tomaría un descanso para pensar sobre el futuro, ya que Japón había quedado en ruinas. Un año después de la guerra, Japón pasaba por un colapso económico que amenazó la vida de sus ciudadanos. Había escasez de alimentos, ropa y refugio, y los recursos eran racionados. Como resultado, Soichiro ni siquiera pudo encontrar suficiente gasolina para conducir su carro, ni comprar comida para su familia. Un día, Soichiro se encontró con un motor generador que pertenecía al ejército imperial japonés, que se había utilizado durante la guerra para encender una radio inalámbrica. Se quedó fascinado por el motor y después de averiguar cómo funcionaba, se le ocurrió una idea brillante. ¿Qué pasaría si conectara este motor a una bicicleta? De ninguna manera se trataba de un nuevo invento. La práctica de poner motores a una bicicleta era común en Europa, y algunas de ellas incluso habían llegado a Japón, pero Soichiro sabía que el país desesperadamente necesitaba de un transporte barato, por lo que en 1946 Soichiro reusó su antiguo almacén para establecer el Instituto de Investigación Técnica de Honda
con el único propósito de encontrar la manera de crear motocicletas. Ahí, él y un equipo de 12 hombres llevaron a cabo su idea y lograron ensamblar una motocicleta con motores ya usados junto con otras piezas sobrantes. Estas nuevas bicicletas se convirtieron instantáneamente en un éxito y comenzaron a llegar pedidos de diferentes partes del país. Muy pronto, Soichiro se quedó sin motores usados, por lo que decidió diseñar y desarrollar uno propio. En 1947, crearon el motor tipo A, y por primera vez en la historia, el nombre de Honda se grabó en una máquina. Soichiro fundó la compañía Honda Motor en 1948, con el propósito inicial de construir motocicletas para ayudar a movilizar a los japoneses. El problema ahora era que Soichiro necesitaba más dinero para expandir su producción, por lo que escribió una carta abierta a 18,000 propietarios de tiendas de bicicletas en Japón, diciéndoles que había encontrado una solución para que el país volviera a movilizarse. De las 18,000 tiendas a las que escribió, recibió 3,000 respuestas positivas y ellos le proporcionaron a Honda el dinero que necesitaba para hacer sus primeros envíos. Un año más tarde, la compañía creó su primera motocicleta completa, el modelo D. Aunque el modelo D fue un gran logro para Honda, era demasiado grande y pesado para su tiempo, por lo cual solo unas pocas personas llegaron a comprar la moto. Soichiro no estaba satisfecho con esto, así que desmontó la moto y trabajó muchas horas para hacer otra moto más pequeña y ligera. Después de 3 años de prueba y error, Honda logró construir otra motocicleta, al que la llamó el Super Cube. El Super Cube ganó ventas instantáneas y fue tanto el éxito en el país que ganaron el premio del emperador. Honda también unió fuerzas con el inversionista Takeo Fujisawa, quien le proporcionó el capital que necesitaba, así como estrategias financieras y de marketing. Esta asociación se convirtió en la base fundamental sobre la cual Honda Motor se construyó. El Super Cube llegó a los Estados Unidos en 1958 con un precio de apenas $295, que era una cuarta parte del precio de las otras motocicletas estadounidenses, y gracias a las tácticas de marketing e ingeniería de la empresa, superó en ventas tanto a Triumph como a Harley Davidson en sus respectivos mercados locales. Pero para entonces, Soichiro también había expandido su marca de motos al mundo de las carreras. Las carreras en ese entonces eran más que un deporte, era la plataforma más grande en donde las empresas podían mostrar sus automóviles y motocicletas al resto del mundo. Soichiro viajó por todo el mundo para ver estas carreras, estudiando y examinando todas las motos de sus competidores. De hecho, a lo largo de su carrera en la pista, cada vez que uno de sus competidores establecía un récord, Honda se llevaba esta información a casa y se esforzaba por superarla. Fue esta actitud la que llevó a las motos de Honda de un terrible y decepcionante primera carrera internacional en 1954 a ganar el premio por equipo en el TT Isla de Man en 1959, la carrera de motos más grande del mundo. 2 años más tarde, Honda volvería a ganar en el TT Isla de Man y su éxito en la pista puso el nombre de Honda al mundo entero. Para la década de 1960, Honda se había convertido en la compañía de motocicletas más grande del mundo. Después del lanzamiento del Honda Dream en 1949, habían producido un total de 10 millones de motos para 1968. Sin embargo, convertirse en la más grande empresa de motocicletas no era suficiente para Soichiro. Había otro gran sueño que perseguía desde los 8 años, y era nada más y nada menos que entrar en la industria de los automóviles. Cuando Soichiro anunció que entraría en el mercado del automóvil, muchas personas le advirtieron que era demasiado arriesgado para su empresa y que lo mejor era fabricar solamente motocicletas. En esa época, Japón tenía Nissan, Toyota y otras compañías más, quienes competían en el duro mundo del mercado del automóvil. Algunos funcionarios japoneses intentaron convencer a Soichiro de que el país no necesitaba otro fabricante de autos, pero Soichiro ignoró completamente sus opiniones. Honda debutó su primer auto en 1963 con el lanzamiento de la mini camioneta T360, una camioneta pequeña pero resistente.
Desafortunadamente, el T360 nunca obtuvo mucha tracción, por lo tanto, fue seguido con el primer auto deportivo de Honda, el S500. Este S500 era un coche de 2 puertas con transmisión de 4 velocidades, capaz de alcanzar las 80 millas por hora. Era un automóvil pequeño, pero muy suave y fácil de conducir, pero lamentablemente solo se construyeron alrededor de 1.300 carros de este modelo, lo que lo convierte en uno de los Hondas más raros del mundo. Pero al igual que hizo con sus motocicletas, Honda también introdujo sus autos en el mundo de las carreras. El Honda RA271 hizo su debut de Fórmula 1 en el Gran Premio de Bélgica de 1964. Solo le tomó un año a Honda para lograr su primera victoria en el Gran Premio de México de 1965, con su nuevo sucesor, el RA272. Pero a pesar de su éxito instantáneo en la pista de carreras, Honda aún estaba lejos de vencer a sus competidores en el mercado automovilístico, por lo que se tomaron un descanso de las carreras y centraron su atención en construir uno de los autos más exitosos en el mercado del automóvil, el Honda Civic. Honda debutó con su nuevo modelo en 1972 y en los años siguientes se convirtió en uno de los autos más populares del mundo. Una de las razones de su éxito, especialmente en los mercados europeos y americanos, se debió a la crisis del petróleo de los años 70. Durante este periodo, la escasez de combustible se extendió por todo el mundo y para abordar esto, Soichiro ideó un método completamente nuevo para la gestión del combustible llamado combustión compuesta por vórtice compuesto. Esto permitió a las personas viajar distancias más largas con su automóvil sin quemar mucho combustible. El Honda Civic también dio con el problema de la contaminación causada por los gases de escape al eliminar el convertidor catalítico de sus vehículos, algo que otros grandes fabricantes de autos no consideraban en ese entonces. Y de esta manera, Honda se estaba volviendo rápidamente popular en el mercado del automóvil. Aunque los americanos compraban el Civic más que nada por necesidad, fue el Honda Accord el que realmente cambió el juego. Inicialmente, el Honda Accord debutó como un hatchback compacto, pero luego se expandió a los sedanes. Este nuevo modelo contenía la misma eficiencia de combustible que el Civic, pero con un tamaño moderado, y gracias a su comodidad y espacio interior, el Honda Accord se convertiría más tarde en uno de los sedanes más vendidos en la historia del automóvil. A principios de los 80, la compañía Honda Motor era el tercer mayor productor de autos en Japón y a finales de la década era la tercera compañía de automóviles más grande del planeta. Soichiro Honda se retiró de la empresa en 1973 y falleció el 5 de agosto de 1991. Mirando atrás en mi trabajo, siento que no estaba haciendo nada más que errores, fracasos y omisiones graves, pero estoy orgulloso de los logros. Aunque cometí un error tras otro, mis errores y fracasos nunca ocurrieron por las mismas razones. Honda ahora se ha expandido hacia muchas otras industrias, incluyendo aviones jet, motores de botes, equipos de energía y robots, por nombrar algunos. Gracias a todos por quedarse hasta el final. Asegúrate de suscribirte y darle like al video. Hasta entonces, los veré en la próxima.